Bueno, mientras eso sucede, ¿cómo se han sentido bueno, yo sé que van 3 días, ¿verdad?, de devocional, pero ¿les ha gustado? ¿Ha estado interesante los temas, verdad? ¿A quiénes ya fueron a un grupo en casa? Levanten su mano los que ya fueron de lunes o martes. Ya fue. Oh, son pocos. Ok, la mayoría yo pienso que van a ir entonces el jueves, ¿verdad? O viernes. Espero que vayan. Pero la verdad que estamos muy entusiasmados con lo que estamos estudiando. Creo que el arranque de este domingo con la plática siembra siembra el precedente para que podamos avanzar esta campaña con expectativa, ¿verdad? Empezamos este domingo hablando de que tenemos un llamado por parte de Dios, y no importa lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, Él sigue llamando nuestra puerta, Él sigue llamando nuestro corazón, hasta que llegue el punto que nosotros abramos esa puerta y podamos tener una relación con Dios. Bueno, la primera plática se trató de que somos llamados, ¿verdad? Pero las demás pláticas que siguen, específicamente empezamos a hablar a qué estamos llamados. Somos llamados, ¿pero a qué? Bueno, vengan el domingo para que escuchen la primera razón por la cual somos llamados constantemente por Dios. Hoy vamos a hablar también con un tema acerca de la misma campaña que yo titulé El diseño de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta tarde. Dios, te damos gracias por este tiempo precioso en tu presencia, por poderte adorar, Señor, sin ninguna situación en nuestra mente pensando que algo nos separe de ti, Señor. Dice tu palabra que podamos entrar confiadamente ante tu trono de gracia. Y hoy, Señor, anhelamos haber logrado entrar a ese trono de gracia. Háblanos, Señor, en esta tarde. Queremos disfrutar tu presencia, disfrutar tu palabra, Señor, y que al mismo tiempo nos siga llevando a ese propósito que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que empezando esta campaña, una de las cosas que ha quedado muy clara, por lo menos en estos primeros 3 días, es que Dios nos creó. Es que Él nos hizo y Él nos diseñó. Lo vimos el domingo desde el vientre de nuestra madre. Él nos formó, utiliza esta palabra, nos formó. Esto quiere decir que cada detalle de lo que somos tú y yo, hablando emocionalmente, hablando físicamente también, hablando espiritualmente, hablando de dones, de talentos, cada área de tu vida y de mi vida fueron hechas y fueron creadas a propósito. Fueron creadas con intención de hacer algo. No es casualidad que tú estés en este tiempo viviendo, no es casualidad que tú seas como eres, con tu personalidad, con tu carácter, con tu forma de ser, porque Dios puso esa personalidad en ti. Dios te puso ese temperamento. Ciertamente el temperamento puede desviarse, puede pervertirse por las experiencias de la vida, pero lo que sí es una realidad es que tu personalidad, lo que tú eres en esencia, Dios lo formó desde el principio. Creo que eso ha quedado muy claro en estas primeras 3 pláticas, ¿verdad? En estas primeras 3 devocionales que hemos tenido. Tenemos que ir a la fuente de nuestra creación, que es Dios. Tenemos que ir al recurso por el cual quien nos creó, y dice su palabra, a su imagen y a su semejanza. Así es que eso ha quedado claro. Lo que quiero estudiar en esta tarde y quiero que analicemos como congregación es que Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de proyectos. Dios es un Dios de diseños. Me encanta pensar en eso porque cuando tú tienes un plan y tienes un proyecto, un diseño, nada te toma por sorpresa. El mejor ejemplo para que tú puedas ejercer un diseño es aquellos que construyen casas o que son arquitectos o ingenieros. Esas personas, antes de empezar a construir una casa, una pared, primero se avientan un diseño, ¿verdad? Aunque sea en una servilleta, pero por lo menos hacen medidas, cómo va a quedar el asunto, qué necesita llevar en el fondo, qué necesita llevar arriba, qué material se va a utilizar. Se necesita un proyecto para que tú puedas edificar algo. Y eso fue lo que sucedió en Dios para ti y para mí. Antes de que tú y yo fuéramos creados, antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya tenía un plan. Dios ya tenía un diseño para ti y para mí. La pregunta es, ¿estamos construyendo nuestra vida en base a ese diseño, a ese proyecto, a ese plano que Dios hizo para nosotros? ¿O estamos construyendo al ahí se va,
como muchas casas, ¿verdad? Como casas que en otro tiempo se construían conforme a la necesidad, ¿verdad? De repente hacían un cuarto donde todos cabían, pero nacía otro niño y tenían que hacer otro cuarto y pues hacían otro cuarto, ¿verdad? Y hace falta otro baño, pues hacemos otro baño y nos vamos extendiendo hasta donde podemos, y si ya no hay más chance, pues vamos hacia arriba. Pero el asunto es que cuando tú tienes un proyecto de vida y tú dices, por ejemplo, yo me voy a casar y voy a tener 3 hijos. Entonces, antes de casarte, cuando tienes planeado casarte, antes de casarte empiezas a construir tu casa. Sé que no es el caso de muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros nos casamos sin casa, ¿verdad? Nos casamos rentando ahí donde pudimos y por la gracia de Dios, pero es el ejemplo que quiero tomar en esta tarde. Cuando tú te vas a casar y proyectas tu vida, tener 2, 3 hijos y acá y allá, tú haces tu casa en base a esa necesidad. Así le pasó a mi papá. Mi papá construyó una casa en Mexicali cuando nosotros éramos pequeños. Nosotros éramos 2, yo tenía como unos 4 años y mi hermana tenía 2 años. Y mi papá construyó una casa en un terreno que mi abuelo le regaló. Y construyó la casa, una casa enorme, una casa bien grande con 6 recámaras, porque ellos pensaban que iban a tener 4 hijos. Entonces ellos pensaban que iban a tener 4 y luego pues después los nietos y bueno, hicieron un casonón de miedo bien grande y al final de cuentas solamente fuimos 2, pero ellos previeron el asunto, vieron una casa grande. Ahora con los temblores hemos platicado del asunto porque la casa no sufrió ningún rasguño, nada, ni el yeso se descajó, porque mi papá tuvo el cuidado de cuando construyó la casa meterle un fundamento bien, mucho más de lo que se requería, para que cuando hubiera un caso de algún terremoto, de alguna situación, estar preparados para eso. Ese es un plan. Muchos de nosotros estamos viviendo nuestra vida sin plan. Al ahí se va. Como dice el dicho, nuestra vida es un papalote, ¿verdad? Dependiendo para dónde vaya el viento, vamos nosotros. Dependiendo de las circunstancias, vamos avanzando. Dependiendo cómo está nuestro estado de ánimo, vamos tomando decisiones. Dependiendo de cómo está nuestra economía, vamos avanzando, vamos comprando, vamos haciendo. Muchos de nosotros no tenemos la disciplina de vivir bajo planes y proyectos de vida. Yo quiero decirte en esta tarde que Dios sí. Dios no toma decisiones a la ligera. Dios no toma decisiones debajo de la manga porque ya no tuvo algo más que hacer y bueno, salió adelante con una situación. No, Dios siempre tiene un plan. Y tiene un plan para ti y tiene un plan para mí. Quiero darle un poquito de fundamento a este asunto con algunos versículos bíblicos. En Efesios capítulo 1, versículo 11, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas. Di conmigo, todas las cosas. Cuando tú entiendes ese concepto de todas las cosas encierran todas las cosas, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. En ese todas las cosas estamos tú y yo. Salmo 33, versículos 10 y 11 dice, el Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes, ¿para qué dice? Para siempre. Los designios de su mente son eternos, dice. Qué impresionante, porque a nosotros nos pareciera que a veces a Dios se le barren ciertas cosas, ¿sí o no? A veces podemos pensar que a Dios se le pasó aquí el asunto, ¿verdad? Ahí te encargo, señora, mi primo, ahí te encargo, porque a lo mejor no estás muy atento al asunto. Yo quiero decirte, Dios siempre está atento. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y para todas las cosas. Proverbios 19, 21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Hay un dicho mexicano que dice, el hombre propone y Dios dispone. Y esa es una gran realidad. El problema es que muchos de nosotros queremos ajustar a Dios a nuestros planes. Creemos que el hecho de... La otra estaba leyendo un artículo acerca de la doctrina que hay acerca de las declaraciones. Se ha malinterpretado esa teología de la declaración, porque mucha gente cree que declarando las cosas, Dios se ve obligado a hacer lo que tú estás declarando, y eso es una gran mentira. No por el hecho de que tú declares las cosas con fe o gritando, no quiere decir que Dios va a decir, ok, yo declaro que tú me vas a dar una casa de 3 pisos.
Dios no va a decir, bueno, y te la va a dar. No. Ya te oí gritar, ya te oí bien convencido, entonces te la voy a dar. No es así. Dios no se ve manipulado por nuestros deseos. Él tiene un proyecto y quien se tiene que ajustar a ese proyecto somos tú y yo. No es que Dios se vaya a ajustar a tus planes, a tus deseos, a tus proyectos de vida. Todos nosotros tenemos planes, proyectos, deseos. Eso no tiene nada de malo. Lo que tenemos que hacer es estar seguros que nuestros proyectos, nuestros deseos son acorde a los deseos y proyectos de Dios para nuestra vida. De lo que tenemos que preocuparnos es que si tú anhelas algo con todo tu corazón, lo que tú tienes que preocuparte es ver si eso que tú anhelas es algo que va a aportar para el propósito de tu vida o va a ser algo que te va a alejar del propósito de tu vida. Por eso este pasaje dice, el corazón humano genera. Constantemente tú y yo estamos haciendo planes, ¿sí o no? Todos los días nos levantamos haciendo planes. Nos levantamos en el día, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué tengo que ir a recoger allá? Todo el día estamos planeando y la Biblia dice, el hombre genera muchos proyectos. Muchos de nosotros hacemos castillos en el aire, sueños, ¿verdad?, que tenemos en la mente. Y eso no tiene nada de malo. Lo que tenemos que enfocarnos entonces es ver qué tanto nuestros deseos son compatibles con los deseos de Dios para nosotros. La Biblia dice en el libro de Salmos, deleítate en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Qué declaración tan preciosa! Nos gusta esa parte de saber que Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón. Pero la primera parte, la primera parte de esta declaración tiene un sentido muy, muy, muy importante para nosotros. Dice, deleítate en el Señor. ¿Qué significa eso? Que Él sea tu más grande amor, que Él sea tu deseo, que Él sea tu prioridad, que Él sea lo que tú más anhelas en la vida. ¿Sabes? ¿Y sabes por qué Dios dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Porque si tú estás enamorado de Dios, no le vas a pedir absolutamente nada que te desvíe de la voluntad que Él tiene para ti. En otro pasaje, Jesucristo mismo hace la declaración, permanece en mí y mis palabras en ti, dice, y pídeme lo que quieras, dice, y se les concederá por el Padre. Nos gusta saber que Dios puede hacer nuestros deseos realidad. Eso será siempre y cuando tú y yo permanezcamos en Él y su palabra en nosotros. Y cuando tú conoces eso, nunca vas a pedir nada que te desvíe del diseño de Dios. ¿Puedes imaginarte eso, iglesia? ¿Puedes imaginarte que Dios ya hizo un proyecto, hizo un plan de ti? ¿Puedes imaginarte que Dios, arquitectónicamente hablando, yo no soy constructor ni mucho menos, pero sí sé, ¿verdad?, que hay planos que sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, que para construir cualquier parte te hacen hacer planos y dónde va un conector, dónde va acá, dónde va allá. Y no solamente eso, no puedes empezar hasta que una persona venga y supervise el asunto y pagues, ¿verdad?, el impuesto en la ciudad, y entonces puedes empezar, siempre y cuando el proyecto esté bien escrito, bien diseñado, con todo en la regla, y así es Dios también. Puedes imaginarte eso, Dios tiene un plano de tu vida, ya te vio, dice la palabra de Dios que desde antes que nosotros naciéramos, Él ya tenía contados nuestros días sobre la tierra, Él ya tiene contados los días sobre nuestra tierra. A nosotros las cosas nos agarran de sorpresa, pero a Dios no. Hay una frase que me gustó, que vi hace tiempo en internet, dice, si Dios comenzó algo, es porque ya lo terminó. Caray, tú dices, ¿cómo está el asunto? Es porque Dios ya lo vio terminado. Es porque Dios ya soñó con eso. Cuando José estaba pasando por esa situación, ¿verdad?, en la que por la envidia de sus hermanos fue vendido, ¿verdad?, y fue vendido como esclavo. Puedes leer la historia y parece que los meses y los años que sufrió José esta situación, pues yo me imagino que el corazón de José decía, pues, ¿qué onda, Dios? O sea, esos sueños yo creo que tú me los diste. Y parece que ese tiempo de sequía, de cárcel, ese tiempo de difamación, porque fue lo que vivió José, parece que Dios se había alejado del asunto. Sin embargo, al final de la historia tú puedes ver que no solamente el propósito de Dios era levantar a José en una posición de autoridad. El final de la historia era que no muriera de hambre la familia de José.
que no muriera de hambre el inicio del pueblo de Dios. Tú dices, órale, ahora entiendo por qué. ¿Y sabes qué va a pasar? Probablemente hoy estás pasando por un momento de cárcel, de sequía, de difamación. Pero cuando veas la luz y cuando veas el final de la historia y el plan terminado de Dios, vas a decir, ahora sé por qué viví lo que estaba viviendo. Ahora sé por qué estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. A nosotros nos cuesta trabajo ese asunto, pero Dios no. Dios ve un todo. Dios no ve ayer, Dios no ve mañana, Dios ve un hoy. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el gran yo soy. No es, no fue, no será, Él es. Y Él ya vio tu proyecto terminado. Lo que sí es una realidad es que todo proyecto puede sonar muy bien en papel, puede ser muy bonito en papel, terminado, y ahora con tanta tecnología, ahora a través del AutoCAD y otros programas tú puedes ver visualizado, ¿verdad? Con colores, con árboles, con todo el asunto, toda una estructura, y ver exactamente, casi cómo va a quedar. Se ve muy bonito ahí. Pero lo que sí es una realidad es que las personas que construyen el edificio tienen que apegarse en su totalidad a ese diseño, para que al final sea el diseño, sea la construcción, como la soñó el autor. Y así es nuestra vida también. Dios tiene un proyecto, Dios tiene un diseño para ti, pero en tanto nosotros no nos apeguemos en su totalidad a ese diseño, podemos hacer nuestro propio diseño si queremos, y vivir un plan que no fue el plan de Dios. Jeremías 29:11 es uno de los versículos más queridos para los cristianos, de los más conocidos, pero hay algunos aspectos que quiero resaltar en esta tarde antes de terminar. Jeremías 29:11 al versículo 14 dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro, di conmigo futuro, y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón y me dejaré encontrar, afirma el Señor. El primer aspecto que yo encuentro en este pasaje que me encanta es pensar que Dios tiene los planos de mi vida. Di conmigo, Dios tiene los planos de mi vida. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Dios tiene los planos de tu vida. En una traducción más al lenguaje actual, se llama esta traducción, dice, mis planes para ustedes solamente, dice. Di conmigo, solamente. Solamente yo lo sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar, le dice el Señor. Se oye muy bonito este pasaje, así aisladamente como lo estamos viendo. Pero esta parte de la que Dios está hablando al pueblo de Israel a través de Jeremías, el pueblo de Israel acababa de ser sitiado, tomado como esclavo por el pueblo babilónico. Había sido exiliado a Babilonia. Y habían empezado un proceso de exilio de 70 años, di conmigo 70 años. Y Dios estaba advirtiéndole, ustedes van a estar 70 años en esclavitud a Babilonia. Pero cuando está dando esta sentencia, Dios dice, pero yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Van a ser 70 años de dolor, van a ser 70 años de esclavitud, 70 años de vergüenza, pero yo sé lo que quiero lograr. Yo sé cuáles son mis planes, yo sé cuál es el proyecto que tengo para mi pueblo. Y nos va a costar trabajo entenderlos, porque la palabra de Dios en el libro de Isaías dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis caminos son mucho más altos que sus caminos, dice, mis planes no son sus planes. Y es ahí donde entra el gran paso de la fe. Dios tiene los planos de tu vida. Ya te vio Él como te soñó. El punto es, ¿tú lo has soñado también? ¿Has ido a esa fuente de bendición que Dios habla para ti, para mí? Él sabe los planes que tiene para ti, para mí. Me encanta el énfasis que esta versión hace, porque dice, solamente yo lo sé. Y si tú no eres un arquitecto, si tú no eres un diseñador, tú puedes ver un plano y ver puras rayas ahí nada más, y no entender. Por ejemplo, si a mí me dan un plano, pues yo nomás puedo ver más o menos de cuántas son las dimensiones de los cuartos o lo que sea, pero no sé yo leer planos.
Una persona que sabe y empieza a construir poco a poco, empiezas a visualizar, el piso, las paredes. Y poco a poco se empieza a revelar el diseño. El segundo aspecto que yo encuentro aquí, el primero es que Dios tiene esos planos. Número 2, debemos encontrar esos planos nosotros. Este pasaje dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Versículo 12 dice, cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. La primera parte que encuentro aquí es, cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Y eso es una seguridad que tenemos que tener como cristianos. Que cada vez que tú y yo oramos, que cada vez que tú y yo nos acercamos a Dios en oración, siempre Dios nos va a escuchar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque si no tenemos esa seguridad, va a ser muy, muy tedioso cada vez que tú te acerques en oración al Señor. La primera seguridad que tenemos que tener es que Dios escucha nuestra oración. Dios está atento a su oración. Pero hay una gran diferencia entre que Dios te escuche y en que encuentres a Dios. El segundo versículo de esta porción dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán, dice, siempre y cuando me busquen, ¿qué dice? De todo corazón. El versículo 14 me encanta porque dice, y me dejaré encontrar. Otras versiones dicen, y apareceré. No quiere decir que Dios está desaparecido y que viene pues, como acto de magia. Lo que quiere ver Dios en nosotros es ver cuánto nosotros ambicionamos realmente vivir esos planes que Dios tiene para nosotros. Dios empieza aventando un buscapiés, por así decirlo. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice. Yo lo sé. Son planes de bien, para darles un futuro lleno de bienestar. Inmediatamente después dice, y cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los voy a escuchar. Pero voy a hacerme notorio, me van a encontrar cuando ustedes me busquen de todo corazón. Esa frase de todo corazón está por toda la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está dispuesto a tener una relación contigo a medias. Dios no está dispuesto a tener una relación a medias tazas contigo y conmigo. Dios quiere tener una relación de todo corazón. El primer y más grande mandamiento, tú y yo lo conocemos, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El libro de Eclesiastés dice, todo lo que hagas, hazlo con todo tu corazón, porque en el Seol ya no va a haber oportunidad de que hagas cosas. Esa frase de todo corazón es algo que tú y yo tenemos que abrazar en nuestra vida cristiana. Hoy en día muchos de nosotros vivimos cristianismos a medias. Amamos a Dios, sí lo amamos, no tenemos duda de eso. Pero hay áreas en nuestra vida en la que todavía no le hemos permitido a Dios que entre en sus diseños. Seguimos aferrados a nuestros diseños. Seguimos aferrados a nuestros proyectos. Seguimos aferrados a nuestros propios deseos. Y Dios quiere saber, ¿tú quieres vivir una vida de plenitud? ¿Una vida con un futuro lleno de bienestar? Necesito que me busques con todo tu corazón. Y esta frase, me dejaré encontrar, es una frase de seguridad que nos da el saber que cuando nosotros buscamos a Dios, siempre aparecerá en nuestro encuentro, porque Él siempre da el primer paso. Dios tiene esos planes, pero Dios quiere que tú encuentres esos planes. Dios quiere ver si realmente estamos buscando un futuro lleno de bienestar. En el devocional del día de hoy, el día 3, el título fue ¿qué guía tu vida? ¿Qué es lo que está guiando tu vida? Y hay una lista de cosas que pueden guiar nuestra vida. Una de ellas es el materialismo, una de ellas es el pasado, una de ellas son muchas otras,
que a final de cuentas siguen manipulando nuestra vida y siguen haciéndonos tomar decisiones en base a cosas efímeras, a cosas volátiles que de repente hoy están y mañana no. Y por eso la palabra de Dios en el libro de Proverbios que acabamos de leer hace ratito dice: el hombre genera muchos proyectos, pero los únicos que prevalecen son los diseños de Dios. Mi pregunta para ti en esta tarde es: ¿estás buscando esos planes constantemente? ¿Estás buscando esos planes, esos planos de Dios para tu vida? ¿Estás buscando esos planes de Dios para tu matrimonio? ¿Estás buscando los planes de Dios para tus finanzas, para tu iglesia, etcétera, etcétera, etcétera? El fracaso en cualquier construcción no está en el diseño. El fracaso está en saber qué tan apegado está el constructor al diseño original. Al igual que una edificación, al principio no parece en nada al diseño final. No se parece nada, pero poco a poco tú vas viendo cómo va quedando. Y al final puedes ver toda una construcción terminada, pintada y todo, y decir: órale, valió la pena. Así es nuestra vida. Todo lo que tú y yo estamos viviendo tiene que ver con decisiones diarias, cosas que están guiando nuestra vida. ¿Te estás guiando por esos planes o te estás guiando por tus propios planes? ¿Estás buscando los deseos de Dios o estás cumpliendo con tus propios deseos? Es muy tentador y es muy fácil ajustar a Dios, o querer ajustar más bien a Dios a nuestros proyectos. Pero hoy es un tiempo en el que tenemos que darnos cuenta que muchos de los fracasos, si no es que me atrevo a decir que todas las áreas de crisis, de fracaso que estamos viviendo en nuestra vida, han sido porque nosotros nos hemos aferrado a nuestros deseos, a nuestros diseños. Todos nosotros en algún momento, ¿verdad? Los que estamos casados, nos casamos pensando, proyectando que íbamos a ser felices. Nadie en esta tierra, por lo menos creo yo, que nadie en esta tierra se casa pensando en: no, pues yo voy a fracasar. No, y a los 3 años me voy a divorciar y voy a ser bien infeliz y me va a pegar mi marido, pero me voy a casar. No, nadie se casa con esas expectativas, ¿sí o no? Nadie se casa. Todos se casan pensando en que todo va a ser miel sobre hojuelas y todo va a ser bendición. Pero ¿qué tal pensar en que Dios, más allá de los planes de miel sobre hojuelas que tú y yo tenemos sobre nuestro matrimonio, Dios pensó en tu matrimonio? Dios pensó, así como tú estás con tu esposo y con tu esposa, Dios te pensó. Tú puedes decir: no, yo me casé por error con esta mujer, o me casé porque andaba borracho, porque no sé, pero me casé. No, tú puedes pensar 1000 cosas. Puedes pensar mil paros y decir: no, pues fue casualidad que se dieron las cosas. No fue así. ¿Sabes qué? Fue plan de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos cuesta trabajo porque a nosotros, a nuestro punto de vista, probablemente las cosas se dieron así como que pues de casualidad. Pero sabes que no hay nada debajo del sol que Dios lo agarre por sorpresa. Tú estás hoy con la esposa que tienes, con el esposo que tienes. Voltea a ver a tu esposo, si viene contigo. Así, tan bello como lo ves. Con el poco pelo que le queda. Y si no está aquí, imagínatelo. Así Dios lo pensó. ¿Cómo puede ser posible si nosotros nos casamos sin conocer al Señor? Pues esa es nuestra lógica. Esas son nuestras matemáticas. Pero Dios diseñó tu vida mucho antes de lo que fuiste tú creado. No es casualidad que estemos aquí en esta ciudad. Muchos de nosotros podemos decir: híjole, pueden estar allá en Miami o en San Diego. Estamos aquí en el Valle Imperial, con el calorón, con las tormentas de arena, con los temblores. Y tú dices: ¿qué estoy haciendo aquí, Señor? Me quiero ir de misionero a Cancún. Así. ¿Sabes qué? Dios planeó que tú estuvieras aquí en Caléxico, aquí en el Valle Imperial. Y mientras nosotros no entendamos eso, iglesia, vamos a vivir frustrados.
porque todo le vamos a achacar a la casualidad. No es casualidad, hombre, que tengas el trabajo que tienes. Puedes renegar, puedes hacer, puedes decir lo que tú quieras, pero sabes que Dios te puso ahí con un propósito. Y la verdad es que mucho de nuestra vida mucho de nuestra vida va a alejarse de la frustración, en tanto nosotros pensemos cada día que lo que estamos viviendo es parte del diseño de Dios para nuestra vida. Y al final, por eso Pablo decía, los sufrimientos del tiempo presente, dice, no son nada comparables con la gloria venidera que se debe manifestar a nosotros en Cristo Jesús. Porque Pablo entendía lo que yo estoy viviendo, las calamidades, la cárcel, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso cuando el tahuacanazo y todo ese asunto? ¿Cómo se llama? ¿Tortura? Así, ¿no? No había Tehuacán en aquellos tiempos bíblicos, ¿verdad? Pero la tortura y todo ese asunto, tú puedes decir, ¿eso no es plan de Dios? Pues no. Todos nosotros podemos decir, no, Dios no quiere que sufran, pero Dios tiene un final proyecto para ti y para mí. A final de cuentas, Pablo entendía eso y él vivía feliz. Él decía, no me preocupo de las broncas que yo estoy viviendo aquí ahorita, porque la gloria que viene para mí no se compara, decía, eso lo mantenía expectante. No tenía su vista puesta en las circunstancias, tenía puesta su vista en la corona que él esperaba al final de las circunstancias. Estamos viviendo con esa expectativa, iglesia. Estamos viviendo con la expectativa del diseño de Dios, del proyecto de Dios, del plan de Dios. O seguimos aferrados a nuestro proyecto. ¿Sabes qué? Nuestro proyecto, por más ambicioso que sea, escúchame bien, nuestro proyecto de vida, por más ambicioso que sea, nunca se va a comparar a lo ambicioso que puede llegar a ser si Dios es el que planea tu vida. Hay una historia muy triste en la Biblia, ¿verdad? Que nunca más se vuelve a mencionar a este hombre, pero la Biblia dice, en el título de esta historia dice, el joven rico. Este joven rico se acercó a Jesús y a sus discípulos y dijo, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y dice la palabra de Dios, es fácil, haz los mandamientos, ¿verdad? No, eso ya lo hago desde chico, dijo. Ah, bueno, si ya lo haces, entonces toma todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que el joven rico se quedó ahí patinando, dijo, echó números, haber tenido muchas posesiones, dijo, no me conviene. La Biblia dice, bueno, más bien, la Biblia nunca más vuelve a hablar de ese hombre. Pero yo me he puesto a pensar, ¿de qué se pudo haber perdido este hombre? Si lo único que tenía eran bienes, si lo único que tenían era conocimiento, porque dice la Biblia que desde pequeño él cumplía los mandamientos, definitivamente había algo en su corazón que le hacía falta. Lo podemos ver porque él le dijo, Señor, ¿qué necesito para seguirte? Si él hubiera estado completamente pleno, ni siquiera se le acerca a Jesús. Pues ahí andan para arriba y para abajo. Vio algo y dijo, yo necesito eso. Pero no estuvo dispuesto a sacrificar una cosa. Ahora yo te quiero decir, yo estoy seguro que los planes que Dios tenía para ese hombre, si hubiera vendido todo lo que hubieran sido mucho mejores que todas las riquezas que este hombre tenía. Nunca lo sabremos, nunca lo supimos, porque nunca más se vuelve a hablar de ese hombre. Dios no es un Dios de casualidades. Dios no es un Dios que avienta la moneda al aire a ver si cae águila o sello. Dios no hace eso. Nomás fíjate en esta situación. Cuando los discípulos, voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden pasar. Cuando los discípulos, después de que ya Jesucristo había resucitado, bueno, faltaba un discípulo porque Judas se había ahorcado, ¿se acuerdan de la historia, verdad? Se había ahorcado, eran 12, ahora había 11. Dice la historia que ya que estaban reunidos acá en el aposento alto, dice la Biblia que había varias opciones para sustituir a Judas como uno de los discípulos. La historia dice que echaron suertes de Tin Marín de Dopingüe, a ver quién es. Y dice la historia que cuando echaron suertes cayó la suerte sobre Matías, ¿sí? Matías, ¿no? La Biblia dice,
la Biblia dice que cuando este hombre fue electo, tú puedes leer todos los demás capítulos de la Biblia a partir de esa historia y no se vuelve a mencionar a Matías. ¿Qué pasó? ¿Fue una mala elección? ¿Fue algo malo? No. Lo único que puedo pensar es que Dios no es un Dios de suertes. Dios no es un Dios de Tin Marín de Doping Way. Dios no juega al, ¿cómo se llama? El chin champú, ¿verdad? A ver quién le toca. Dios no juega eso. Dios tiene un proyecto para ti. Dios tiene un deseo para ti. Y ya te vio. Ya te dice la palabra de Dios, yo te di por profeta a la nación. Ya se estaba imaginando a Jeremías profetizando en el nombre de Dios. Trágicamente lo que podemos pensar es lo que dice Salmo 127, versículo 1, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano, di conmigo, en vano, se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Ahí donde estás, cierra tus ojos por un minuto. Estoy seguro, sin temor a equivocarme, que mucho de lo que nosotros estamos sufriendo el día de hoy, muchas de las frustraciones han sido generadas porque hemos decidido confiar más en nuestros proyectos. La palabra de Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los planes que tengo para tu matrimonio. Yo sé los planes que tengo para tus finanzas, dice Dios. Pero si tú me buscas en oración, yo te voy a escuchar. Pero me vas a encontrar, dice el Señor, cuando me busques con todo tu corazón. Y dice Dios, yo me voy a dejar encontrar. ¿Estás? Ponte de pie un minuto. Y la clave está, iglesia, en buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora estamos empezando esta campaña que está todo este recurso del devocional, de los grupos en casa, son para presentarte esos planos que Dios ha diseñado para ti. Pero ni los grupos en casa, ni las pláticas los domingos, ni el devocional tiene poderes mágicos. Tenemos que aprender a agarrar los planes, nuestros propios planos, hacerlos bolita y dar paso a esos planes que Dios tiene para ti. Porque esos planes son planes para darte un futuro lleno de bienestar. Di conmigo, lleno. No es para un bienestar temporal, no es para un bienestar a medias, es para un futuro lleno de bienestar. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero ese futuro. Yo quiero ese futuro lleno de bienestar, Señor. Yo quiero tus planos para mi familia. Yo quiero esos planos, Señor, para mi vida, para mi matrimonio. Hoy decido deleitarme en ti, Señor. Y yo sé que deleitándome en ti, tú concederás mi corazón, Señor.
con tus manos alzadas. Hay un canto ya de muchos años que a mí me fascina por la sencillez del canto, pero que al mismo tiempo es un compromiso con Dios. El coro dice así: yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. ¿Puedes cantarlo una vez más? Yo quiero que gobiernes. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio. Me doy en sacrificio a ti. Levanta tus manos y dile: yo quiero que tú ordenes, Señor. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Dice así: a ti el alfa, a ti el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego con todo tu corazón. Dile esto: yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Dile fuerte: yo quiero, Señor. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Tenemos que reconocer, iglesia, que mucho del desorden que está viviendo nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, mucho del desorden que estamos viviendo en nuestras finanzas, es porque hemos vivido conforme a nuestros propios diseños. Hoy es el tiempo perfecto para que tú le des paso a Dios, a esos planos, que los busques con todo tu corazón, que aproveches cada recurso que se está presentando delante de ti para que al final del día tú puedas ver tu casa construida como Dios lo pensó. Toda la clave está en esto, en pensar que Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es todo para nosotros. Vamos a despedirnos en este tiempo declarando esta oración con todo nuestro corazón. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Díselo tan fuerte como puedas. Yo quiero que gobiernes con las manos hasta el cielo en rendición, dile. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Una última vez, fuerte de todos. Yo quiero, Señor. Yo quiero que
gobiernes. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva, díselo con todo tu corazón, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Vamos a despedirnos en oración en esta tarde. Yo quiero decirte, nunca es tarde para tumbar ciertas paredes y retomar el diseño de Dios para tu vida. Hay un dicho que dice por ahí que cualquier tonto puede tumbar una pared, pero se necesita de alguien, un conocedor, para construir una pared. Y Dios quiere construir. Dice la palabra de Dios, en vano trabajan los albañiles si el Señor no edifica tu casa. Padre, oro por la persona que está a mi lado. Ahí donde estás, bendice a la persona que está a tu lado. Declaro sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su vida entera, Señor, tu diseño sobre su vida. Declaro un futuro lleno de bienestar, lleno de prosperidad, lleno de salud, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, te pido que cada día más podamos ir haciendo a un lado nuestros diseños y dar paso a tu plano para nuestra vida. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estamos despedidos.